2 de la tarde, 18 minutos. Seguimos en las tardes del sol y hoy estamos hablando de las relaciones de parejas cuando son permeadas por la familia, los suegros, los primos o las personas que conviven en la casa. Vamos a echarle ahora una mirada jurídica a esta situación con la abogada Camila Torres, que ya está con nosotros. Camila, buena energía, Hola, bienvenida. buena energía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Camila? Buena energía. Muchas gracias. Muchas Camila, gracias por la invitación. ¿qué derechos tienen las parejas cuando suceden este tipo de situaciones, cuando las demás personas entran a participar de la vida íntima, con chismes, con sugerencias, con cosas, cuando se involucran dentro de nuestra relación de pareja? Bueno, más que en el ámbito jurídico, yo siento que es como en el ámbito personal, ¿no? Es algo que es una decisión de cada uno de los individuos que hace parte de esa relación. Y es hasta cuándo vamos a permitir o hasta tanto vamos a permitir que ingresen otros miembros de nuestra familia a esa relación. Porque si bien está consagrado en el ordenamiento jurídico, una pareja son dos personas. Entonces nosotros decidimos que conformamos, digamos, un matrimonio, una unión marital de hecho. Esos son los que, como los que unen como tal esa relación. Ya diferente es si nosotros permitimos que, digamos, entren los suegros, las suegras, los hermanos, los tíos, los primos. Entonces, jurídicamente la relación es de dos. Jurídicamente, emocionalmente, como lo veíamos antes, pero hay casos en los que empiezan a entrar ciertos factores a jugar un papel fundamental desde lo jurídico, precisamente, abogada, y es... Vamos a poner uno de los tantos ejemplos que nos cuentan o nos llegan a través de nuestros televidentes, y es... Volvemos a la frase de ahora, el que se casa quiere casa lejos de la plaza, pero hay unos que la hacen en la misma plaza. Entonces resulta que yo me casé con Vico. Vico me dijo, listo, vamos a hacer nuestra propia casa. ¿Se imaginan? La fiesta duró 6 días. Sí, y entonces Vico me dice, no, Dani, pues hagamos nuestra propia casa, pero en el lote del papá, ¿cierto? Hicimos nuestra casa, no funcionó, y entonces... llega el embale, como decimos, más por Dani, tremendo. porque ella fue la infiel. Porque entonces hicimos una casa juntos, ¿cierto? Pusimos partes iguales para construir esa casa para nuestra familia, pero está construida sobre un lote que pertenece a la familia de una de las dos partes. En ese caso, ¿cómo funciona? Bueno, grave error porque en una sociedad, primero grave error. Primero no hagan De entrada la embarraste. Grave error. En derecho lo que está escrito es lo que vale. Entonces, un grave error que cometemos todos, y lo digo de manera personal porque nosotros como abogados conocemos, pero a veces también caemos en ese error, y es dejar todo verbal. Nada se puede dejar verbal. Si yo voy a construir, pues al menos dígale a la suegra, digamos, no sé, véndanos el pedazo de casa, del primer piso, y yo construyo, yo voy mejorándolo. Pero es un grave error porque a la final está a nombre de la suegra, no está a nombre ni del hijo ni mío, que fui la que construí. ¿Qué podría llegar a pasar en ese caso? Pues que de pronto me reconozcan unas mejoras, que son las mejoras lo que yo alcancé a construir, pero que, digamos, ese predio entre como tal, a la hora, digamos, de que haya un divorcio, haya una liquidación de la sociedad, no entra, porque no es un bien como tal de la sociedad, no es un bien de la relación, es un bien de los padres de la pareja. Entonces es de todos O sea, para los las papás vistas, de la pareja. Sí. Cuando vayamos Ay. a construir, vamos y construimos en Quinamayo. Sí. A las 2:22 hay otro caso que también pudiera llegar hasta la instancia legal, y es el tema de los nietos. No hay nada más controversial dentro de las familias, que es cuando permitimos que nuestras mamás pues nos cuiden a nuestros hijos, y entonces ya les van cogiendo cierto aprecio, y ya nuestros hijos no nos dicen papá a nosotros, sino que le dicen mamá a la abuela o a la mamá de uno, y empieza ahí un conflicto, y luego la mamá termina hasta enojándose cuando le dice, bueno, yo voy a ir por mi muchacho hoy porque me lo va a quedar todo el fin de semana, ya no estoy trabajando. Y pasa muchas veces, ¿no? Que hay papás que se creen con el derecho de sus nietos o sobre el derecho de sus nietos. ¿Cómo poder dejar esto establecido desde la legalidad? Mira que yo les contaba ahorita internamente a mis compañeros que una persona pues cercana a mí me decía, mira, yo me voy a llevar a mi hija de la casa de mi mamá, y se enoja, pero se enoja horrible, y entonces que le ha tocado llamar a la policía y todo, porque hay un conflicto inmediatamente. ¿Cómo entender ese pedacito también y legalmente explicarle a nuestros televidentes que los nietos no son propiedad de los abuelos? Sí, y a la final los hijos no son propiedad de nadie, si bien tiene el padre y la madre tienen unos derechos y unas obligaciones con los hijos, en el caso de los menores de edad, pues obviamente estas obligaciones son mayores, sí es algo claro, y es todos tenemos que propender por el interés y el cuidado del menor. Entonces, en Colombia hay algo que se llama el principio de la corresponsabilidad.
este principio que es que tanto el Estado como la sociedad y la familia tienen que velar y garantizar los derechos de los menores. Entonces, que en este caso que tú comentabas, no es necesariamente es propiedad, pero sí la familia tiene que propender por el cuidado de esos niños. Si bien, claro está, tiene que dejarse claro que, digamos, un hijo es responsabilidad en principio del padre y la madre. Que si digamos de alguna manera, no sé, yo me quedé sin empleo y no puedo responder por mi hijo, ya de alguna manera entra como una excepción a la regla general que es el padre y la madre responden, entran de alguna manera los abuelos a responder por ese hijo. Pero en un principio, padre y madre son los obligados y son los responsables del hijo. Diferente es algo que se ha vuelto costumbre y es yo dejo a mi hijo con mi madre y de alguna manera esa abuela empieza a tomarse atribuciones de alguna manera, pero eso ya sería más en la costumbre, porque el ordenamiento jurídico dispone que la obligación en principio está en cabeza del padre y la madre. Camila, pero entonces, por ejemplo, cuando una intromisión de la familia dentro de la relación de pareja jurídicamente podría considerarse como acoso o violencia intrafamiliar inclusive. Uy, sí, claro, o sea, yo creo que todo es tranquilo y es normal hasta cierto punto, ¿sí? Es normal que, digamos, uno permita que, no sé, que en el caso mi madre cuide a mis hijos, pero digamos que ya se vaya a un exceso de cuidarlos y castigarlos o, digamos, de alguna manera violentarlos, eso ya se puede configurar como un delito, que es una violencia intrafamiliar. Entonces yo siento que se revisa cada caso en particular, ¿sí? Porque no hay como algo que diga o que se estime, digamos, esto es así, esto es lo normal, esto es lo anormal. Simplemente hay unas barreras o hay unas reglas y hasta qué punto yo voy a permitir que se normalice, digamos, una violencia intrafamiliar. O, digamos, no solo de los terceros, sino internamente, de la pareja, de que, digamos, me falta el respeto, no solo porque el maltrato no es solamente un golpe, una agresión física, también va a una agresión psicológica, digamos, cuando muchas veces en la pareja el que trabaja es el hombre. Entonces hay una agresión económica también, hay un maltrato psicológico y un maltrato económico. Entonces yo siento que es más en el caso en particular que uno entra a revisar y analizar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Hasta cuándo voy a permitir esto? Entonces es como un análisis personal, diría yo. Hay un caso muy interesante que puso Vico ahora y es el de los padrastros o las madrastras, ¿cierto? Y con ellos, por supuesto, los hijastros. Y hasta qué punto entra esa relación desde lo psicológico y desde lo emocional. Lo hablábamos ahora con la invitada anterior. Desde lo jurídico, ¿cuál es esa relación que hay entre hijastro y padrastro o madrastra y qué tipo de situaciones se pueden presentar? Eso se vuelve como un vínculo civil. Sí, es un vínculo civil. Sí, un vínculo que a la final no es como que uno decidió, sino que llegó por añadidura, podríamos decirlo, porque yo decidí estar con mi pareja y mi pareja tenía hijos. Entonces, ¿qué relaciones pueden surgir a partir de ahí? No se puede obligar como tal a unos alimentos, digamos, al hijo o el hijastro, como lo mencionas tú, pero sí se vuelve un hijo de crianza. Entonces se vuelve un hijo que a la final el padre decide seguir cuidando, seguir protegiendo, seguir dándole alimentos. Entonces podríamos decir que se vuelve un hijo de crianza porque yo de alguna manera me obligo a cuidarlo, a educarlo, a darle alimentación, a darle su recreación, su salud, su compendio para la protección de los derechos de ese menor. Entonces sí hay unas obligaciones que acarrean el constituir una familia, pues porque a la final no es solamente una familia aquella que se constituye por el vínculo del matrimonio, sino también hay una familia que se constituye por la unión marital de hecho, que legalmente está constituida. Claro, es como decía ahora la psicóloga, tus hijos, mis hijos y los nuestros, nos juntamos todos en una misma familia, en una misma casa, y aquí viene un factor que, pues hablando desde lo jurídico, es fundamental, y es que se presentan infortunadamente demasiados casos y compañeros de violencia sexual por padrastros principalmente, ¿cierto? Y llega un punto en el que la mamá defiende a su pareja por encima de su hijo o claro, de su hija, y es como que no le cree él cómo le va a hacer eso, usted es como hijo de él, usted es como hija de él, eso debe de ser mentira. ¿Usted qué piensa y cuál es su postura desde el área jurídica frente a estos temas que no es uno ni dos, se presentan mucho. Lamentablemente en el país? Es una situación preocupante, es una situación grave. Yo trabajé, bueno, hice mis prácticas en Derecho en una fiscalía precisamente de delitos sexuales. Los casos eran infinitos. El sistema de justicia pues llega, pero llega un poco demorado. Entonces es una situación preocupante porque la mayoría de casos precisamente se dan con los mismos familiares. Claro. No solamente con el padrastro, muchas veces con el abuelo, con el tío, el primo. que yo, digamos, como mamá decido dejarlo hoy en manos de esa persona que siento que es la que tengo confianza porque es mi familia.
y muchas veces la familia es la primera en agredir. Entonces es un tema preocupante y yo creo que ahí va también la responsabilidad directamente de la madre y el padre, pues lo digo sin ánimo de discriminación ni de ningún efecto como tal, pero la madre debería ser la primera garante de que esos derechos se protejan, de con quién voy a dejar a mi hijo, o sea, lo traigo al mundo a dejarlo a que lo vulneren, a que lo agredan, a que le falten al respeto, a que de alguna manera abusen de él y no creerle, o sea, aparte de que fue violentado, yo no creerle, yo no Poner en confiar duda. en la palabra de mi hijo, y hay algo muy triste y es la revictimización, que él va y cuenta las cosas y no le creen y le toca volver a contarlas y volver a contarlas y a la final de pronto no se consigue nada. Entonces desde el derecho la invitación es claramente hay que creerle a los hijos. Yo creo que es más que comprobado que el hijo o el niño siempre dice la verdad. Yo creo que un niño no va a hacer o no va a dimensionar qué es mentir sobre algo así, qué Claro. es decir o inventar algo así, aunque obviamente en muchos casos también sucede que hay unas discusiones entre padre y madre y la madre de pronto de alguna manera o el padre de alguna manera por tomar represalias frente a la otra pareja, entonces decide de pronto hacer estas artimañas que uno no sabe, puede pasar, pero el consejo es a creerle a esos niños, a tomar acciones legales porque las acciones están, el ordenamiento jurídico está para que nosotros lo utilicemos. Y la protección frente a también está, y es muy importante anunciar a tiempo y encontrarle una solución, si es posible en el diálogo. Por lo general uno, Sí. bueno, mira, si no te gusta que mi mamá venga a mi casa, perfecto, yo iré a la casa de ella, pero no me puedes cortar mi relación con mi mamá, que es muy importante Sí, esto, no. como llegar a una serie de acuerdos en los que se permita que exista una buena relación sin tener relación. Yo siempre lo he dicho, como, no tienes que ir a meterte en el espacio de esa persona para tener una buena relación con esa persona, aun cuando no te caiga bien. A las 2:30, doctora, pues muchas gracias por habernos contado un poco acerca de su conocimiento jurídico asociado con este tema que me llama mucho la atención. Si pudiéramos hacer un balance, hay un 50-50, ¿saben, compañeros y doctora? 50-50. Un 50% de televidentes que se la llevan muy bien con sus suegros o con los familiares de su pareja y otros que no. Sí, sí. Otros que definitivamente no y no por N cantidad de razones. Y un caso específico que me llamó la atención, doctora, de una persona que nos contó que ella le cree más a su nuera que a su hijo. Porque su hijo es guau guau. Sí, Ok. literal. Dijo, yo estoy siempre de parte de mi nuera porque mi hijo lo conozco y sé lo guau guau que es. Qué fuerte, ¿no? A las 2:31, sí, hay que ventearse en esos casos.